2 por 3. Escuche, tome nota y aplique. El podcast donde le explicamos las cosas como son y como usted las quiere escuchar. Bienvenidos, para mí es un placer saludarlos en esta primera entrega de 2 por 3. Sí, aquí donde usted escucha, toma nota y aplica. Mi nombre es Patricia González y hoy nos estaré acompañando con este podcast que tiene fines académicos y con el cual le queremos contar y explicar de primera mano lo que usted debería saber sobre las fuentes de información. Son muchas definitivamente las preguntas que surgen a partir de cómo usar las fuentes de información. Y es que seguramente se vuelve un completo dolor de cabeza a la hora de ponerlo en práctica en el entorno académico, ¿verdad? Pero la realidad es que tener claro algunos aspectos que no son tan básicos es primordial a la hora de lanzarnos con un escrito en la web. En este 2x3 vamos a iniciar explicando un poco la importancia de citar de manera adecuada estas fuentes de información. Tomen nota. Iniciemos con datos. ¿Sabía que en Google se realizan más de 3 millones de búsquedas por minuto? Esto solo nos indica que el consumo de información cada día es más relevante en la sociedad. Y es que existen todo tipo de fuentes. Escuchen esto. Las primarias, las secundarias, terciarias, especializadas, generales, digitales, textuales, locales, nacionales, internacionales, etcétera, etcétera. Todas suplen información importante que, si son aprovechadas con todos los estándares a la hora de usarlas, el lector va a tener un panorama claro sobre el tema que se está consultando. Existen muchas razones por las cuales hay que citar en APA. Una de ellas es la estandarización que este permite a la hora de redactar un texto. De allí la importancia de tener claras las reglas generales a la hora de citar y referenciar en este formato. Bueno, y la pregunta del millón: ¿cómo introducir las citas? Vamos con las citas textuales. Tome nota. Estas pueden aparecer con o sin comillas dependiendo de su extensión. Además, se deben agregar al inicio y término de la cita. Lo más apropiado es que entre paréntesis pongamos al autor, año y número de página de donde se extrajo la información. Pero bueno, muchos se preguntarán, ¿y qué pasa con la citación con una imagen? Tranquilos, también les contamos. Aunque es diferente, no es difícil. En este caso se menciona en la imagen al autor y la fecha. Bueno, y les tengo otro dato. Pilas con las citas a través del parafraseo. Escuchen esto. En este caso se utilizan las ideas del autor, pero en palabras propias del escritor. Es básicamente una forma de reafirmar la idea del autor, pero en palabras propias. Esto va a permitir resumir y sintetizar información de una o más fuentes. Muy interesante, ¿no? Hay algo importante y que no se nos puede escapar, y es la autocitación. Y esta hace referencia a una investigación o un texto publicado por el mismo autor. Ojo, pilas, no se vaya a autoplagiar. En este caso, lo mejor es hacer la citación como si fuese un autor más, indicando el apellido y la fecha del artículo. Definitivamente son muchos los temas que aborda la citación de información en los textos. Por eso es importante contar con la capacidad de identificar fuentes de alta calidad para la construcción de textos. En un mundo en el que la información se mueve a una velocidad vertiginosa, es importante recordar que la calidad de la información es más importante que la velocidad con la que se obtiene. Espero que este espacio haya sido de su agrado y haya podido despejar dudas sobre las fuentes de información. Hasta la próxima. 2 por 3. Escuche, tome nota y aplique. El podcast donde le explicamos las cosas como son y como usted las quiere escuchar.